Y para analizar cómo ha afectado a los mercados de valores tanto en México como en los Estados Unidos y en el resto del mundo, tenemos en la línea a través de Zoom a Luis René Ramón, director ejecutivo comercial de la Bolsa Mexicana de Valores, aquí en A las 9:1. Luis René, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Pablo. ¿Todo muy bien, tú? Bien, muchas gracias, René, con el gusto de saludarte. Y bueno, vamos a empezar con esto, ¿no? Porque todo lo que ha venido anunciando el presidente Donald Trump ha venido afectando en las últimas semanas a los mercados en mayor o menor medida. ¿Cómo reaccionaron las bolsas de valores en México tras este anuncio del presidente Donald Trump, sobre todo el que hizo esta semana? La verdad es que tuvimos una semana, a principios de la semana hubo mucho movimiento. En la bolsa normalmente estamos operando cerca de 16,000 millones de pesos y esta semana, sobre todo el martes, llegamos a estar arriba de los 20,000 millones. Entonces, algo de volatilidad, pero la verdad es que la noticia no afectó mucho al mercado mexicano. La verdad es que el gobierno está esperando ha habido una serie de, como comenta, serie de iniciativas que ha puesto sobre la mesa Trump. Tanto los aranceles generales, aranceles que eso sí pasaron los de aluminio y acero, luego la parte de autos y autopartes, y luego los recíprocos, y seguro vendrán unos cuantos más. Pero el gobierno federal lo que está haciendo es esperando para tener una sola respuesta a todas estas medidas. Probablemente lo veremos hasta la siguiente semana, 3 de abril. Y básicamente el mercado mexicano está en la espera. Yo creo que el mercado está confiado en que tenemos una buena relación. Yo diría que es la mejor relación con Estados Unidos, mucho mejor que la relación que tiene Canadá y sin duda mucho mejor que con cualquier otro país. Entonces, en ese sentido no vemos mucho movimiento. Es un movimiento más lateral, pero sí con mucha compra y venta durante la semana. Claro, y se entiende, por supuesto, ¿no? Por toda esta incertidumbre, pero bueno que no haya, digamos, esos picos de pérdida que se podrían generar con este tipo de decisiones. ¿Cuáles fueron los sectores bursátiles más afectados en nuestro país, tomando en cuenta, digamos, el automotriz, el acerero, el tecnológico, no lo sé? Sí, en el mercado local la verdad es que estuvo un poco combinado los sectores, ¿no? Tuvimos a la baja, estuvo Chedraui, estuvo Orbia, dos sectores muy diferentes. Al alza tuvimos más bien a FEMSA y a Walmex. Entonces, por ese lado, sobre todo por el tipo de industrias que cotizan en nuestro mercado, en la parte local, no vimos mucha afectación. No es lo mismo en el mercado global. O sea, aquí en México también puedes comprar acciones, más de 3,000 valores internacionales los puedes comprar aquí en la bolsa. Y sobre todo el sector, como se espera, ¿no? El sector automotriz estuvo muy afectado, General Motors. En verdad, Volkswagen, por ejemplo, el 80% de lo que se fabrica en nuestro país. En ese sentido sí hubo algo de afectación. Un poco curioso que el único que no se ve afectado es Tesla, ¿no? Con su planta en California y en Texas. Y entonces estamos viendo un poco de inconsistencias en algunos mensajes. Pero bueno, hay que estar a la expectativa. Claro, a la expectativa y sobre todo preparados a todo este tema de incertidumbre que se va a vivir durante todo el gobierno del presidente Donald Trump por todas estas medidas que toma, digamos, tan a rajatabla y, digamos, con tanta dureza, ¿no? También, ¿qué impacto tuvieron los aranceles en el tipo de cambio peso-dólar? Me gustaría preguntarte, René, ¿y cómo influyó también el comportamiento del tipo de cambio en la Bolsa Mexicana de Valores o no tiene nada que ver? No tuvimos gran movimiento. O sea, tuvimos un día por abajo de 20 pesos. Ayer cerramos en 20.30, hoy en la mañana estábamos en 20.35. Sí, algo de volatilidad en ese rango que comentaba, pero no, la verdad es que vemos del lado del inversionista mucho apetito por el mercado global, por tener activos en dólares y por el momento movimientos en ese rango, ¿no? Que la verdad es que son bastante laterales. Yo creo que si todo se da con lo que hoy nos comentaba en la mañana Ebrard y con esta fuerte relación que tenemos con Estados Unidos, nosotros podríamos esperar un tipo de cambio fuerte en las próximas semanas. Bien, y bueno, se registró una salida de capitales extranjeros de México tras las medidas proteccionistas que ha implementado Estados Unidos, sobre todo el presidente Donald Trump. En México no. En México, la verdad, nosotros no hay algo que nos esté preocupando. Sí ha habido una caída, o sea, principalmente en las bolsas, en los índices internacionales, ¿no? En el S&P 500, en el Dow Jones, en el Nasdaq 100 y demás.
En lo que va del año, pues, desde que se empezaron a platicar estas medidas, pues las bolsas han estado cayendo, esos índices han caído alrededor de un 10%, pero como tal inversión extranjera, no hay algo que nos esté preocupando. Los valores que tenemos aquí en México están bastante ya descontados, esa historia ya está descontada, entonces por el momento no hay mayor actividad. De lo que se decida el 2 y 3 de abril de la próxima semana, se va a poder definir si este nivel en el que estamos, el IPC está en 52, 53 mil puntos, pues si eso se va a volver suelo o si se va a volver un techo, ¿no? Y sobre ese número estaremos operando en las próximas semanas. Y ya lo estaremos analizando, por supuesto, aquí en A las 9:1. Por último, Luis René, preguntarte, las más afectadas, obviamente, fueron las automotrices de los Estados Unidos, ¿no? Ford, Stellantis, General Motors, que perdieron incluso algunas hasta $5,000 millones. Sí. La afectación es en el mercado local. La imposición de aranceles es una medida inflacionaria, entonces, y sin duda es inflacionaria principalmente para el propio mercado americano. De nuestro lado, por ejemplo, la decisión ayer del Banco de México de reducir la tasa a 50 puntos base viene alineada de lo que ha habido, ¿no? Ha habido una desaceleración en la actividad comercial, en la actividad empresarial, pero al mismo tiempo también estamos viendo una inflación cercana al 3.6%, y entonces esto ha hecho que Banco de México redujera la tasa de nuestro lado y que abra la puerta para una siguiente reducción el 15 de mayo. Entonces, este es el tercer recorte. Si se llega a dar el del 15 de mayo, sería el cuarto recorte y bueno, eso hace que los analistas estén pronosticando que estaremos cerrando el año por abajo del 8% en la tasa libre de riesgo aquí en México. ¿Y eso es bueno o es malo? Pues genera un movimiento, ¿no? Genera un mayor apetito para el mercado de capitales. Hoy tenemos a los inversionistas pues, muy invertidos en CETES, muy invertidos en deuda gubernamental. Las tasas eran altas, la inflación baja, que genera una diferencia muy buena. Y a medida que esa tasa vaya bajando, pues hace que el inversionista quiera buscar un mayor retorno en otros activos. Y eso es una buena noticia para el mercado de capitales. Hay un mayor flujo de dinero en el mercado y eso hace que haya mayor volatilidad en busca de este rendimiento. Entonces ves que al inicio de la plática yo decía, normalmente operamos 16,000 millones, pues podríamos ver ese número incrementarse en los próximos meses. Pues muy bien, agradecemos muchísimo esta colaboración con A las 9:1, Luis René Ramón, director ejecutivo comercial de la Bolsa Mexicana de Valores. Que tengas un excelente día y buen fin de semana. Igualmente, Pablo, nos estamos viendo. Claro que sí, gracias Luis René Ramón, director ejecutivo comercial de la Bolsa Mexicana de Valores aquí en A las 9:1, analizando pues cómo han impactado, digamos, las decisiones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump,